Bienvenidos a Geopolítica 2.0, al programa que aborda los problemas geopolíticos y de las relaciones internacionales en general. Hoy vamos a tratar un tema que está de alguna manera rompiendo el celofán del escenario de la comunidad mediática y que tiene que ver mucho con América Latina, y es el referente pues a la visita del presidente Barack Obama a Cuba, sí, a la Cuba de los Castro, que hoy en día aparece pues como un hecho de un gran impacto geopolítico. Estamos en compañía de mi buen amigo y colega, el doctor Kenneth Ramírez, con quien estaremos abordando el tema de las relaciones internacionales desde el punto de vista regional, en el sentido pues de observar y ponderar esta significativa visita que realiza el presidente Barack Obama a Cuba. Kenneth, ¿qué opinión tienes tú al respecto sobre esta visita que realiza el presidente norteamericano a la Cuba socialista? Bueno, esto implica toda una revolución diplomática. Estamos nosotros viendo lo que es el primer viaje de un presidente de Estados Unidos a la isla en 88 años. El último viaje fue el del presidente Calvin Coolidge en pleno periodo entre guerras. El primer presidente que en ejercicio, en tanto que Jimmy Carter fue en el año 2011 como expresidente, y en este sentido nos está marcando toda una revolución diplomática en la región, un realineamiento de lo que es Cuba, y que va a tener un gran impacto en todas las relaciones internacionales en el área. En este sentido, Obama quiere con este viaje tratar de consolidar lo que es ese proceso de acercamiento, ese proceso de tender puentes hacia lo que ha sido siempre un rival, intentando quizás no hacer tanto énfasis en los temas políticos e intentando buscar, sobre todo, abrir económicamente y sobre todo también a través de las telecomunicaciones, ese régimen que viene a ser un reducto, el último, de la Guerra Fría en la región. Ahora bien, el tema hay que observarlo también desde el punto de vista de la geopolítica. Ambos países, tanto Cuba como los Estados Unidos, responden cada uno, por supuesto, a sus particularidades desde el punto de vista de su proyección, tanto geopolítica como geoestratégica. Los Estados Unidos, conscientes además de sus grandes limitaciones que se producen en el mundo a raíz del surgimiento de otros factores geopolíticos de mayor o digamos de igual preponderancia desde el punto de vista sobre todo económico, y por qué también no decirlo desde el punto de vista militar, empuja o impulsa a la administración norteamericana a encontrar un escenario en el cual, desde el punto de vista hemisférico, termine de completar de alguna manera los problemas con los cuales se podría confrontar dentro de poco. Igualmente, Cuba, ausente, huérfana pues, de recursos naturales, de recursos energéticos que fueron prácticamente solventados durante toda su existencia como régimen socialista gracias a la Unión Soviética y a los países del así llamado campo socialista, y ahora con la aparición en el año 1998-99 del presidente Hugo Chávez dirigiendo los destinos de Venezuela bajo la égida de lo que se llamó la Revolución Bolivariana de Venezuela, convirtióse al mismo tiempo en el gran sostén, el gran apoyo financiero, energético de la isla. Sin embargo, los avatares, las implicaciones, los disturbios internos que está sacudiendo a la nación venezolana hacen que el gobierno cubano observe hacia otra realidad, que es justamente la realidad con la cual Cuba siempre estuvo inmerso, les guste o no les guste. Cuba siempre formó parte del gran interés de los Estados Unidos por estar justamente en el escenario caribeño, sobre el cual los Estados Unidos siempre han tenido una palabra que decir. Ahora bien, Kenneth, tú observas este acercamiento como un debilitamiento por parte de los Estados Unidos frente a Cuba o de Cuba frente a los Estados Unidos. Bueno, Obama ha sido bastante claro, ha señalado que tiene que buscarse nuevos mecanismos para intentar hacer que este régimen termine abriéndose y dándose un proceso de transición a la democracia. En ese sentido, considera que el bloqueo ha sido una política de guerra fría, una política que ha fracasado,
y que en consecuencia este proceso de aproximación va a intentar empoderar a través de una serie de mecanismos de cooperación, a través de la búsqueda de tejer todo un conjunto de relaciones económicas y sociales, culturales, incluso tecnológicas, que intenten hacer que poco a poco la sociedad cubana se vaya empoderando. En ese sentido, esto recuerda lo que fue su discurso cuando él asumió el premio Nobel, cuando decía que es mucho más fácil asumir la pureza de la indignación frente a los regímenes dictatoriales, pero que sin embargo hay que en algunos casos ser mucho más pragmáticos e intentar tender la mano y mostrarle a ese tipo de régimen la vía de salida hacia otras etapas. Y eso es lo que Obama está intentando hacer. Lo hemos visto también en el caso de Irán, concretamente con el acuerdo nuclear. Es un Obama que en ese sentido quiere dejar un legado hacia la región distinto, quitar y apartar este tema de Cuba que polarizó en ciertos momentos de su presidencia en la región, como fue en la Cumbre de las Américas de Cartagena de Indias en el año 2012. Entonces, aquí vemos cómo Obama, en un golpe de realismo, ha intentado en consecuencia acercarse a esa isla para tratar de obtener otros resultados. No obstante, si hay que decirlo, que le ha faltado enfatizar mucho más que ha sido la Cuba de los Castro la que de alguna manera ha enclaudicado sus banderas antiimperialistas, porque justamente ese detalle discursivo es lo que ha aprovechado la Cuba de los Castro para decir que sencillamente ha fracasado la política de Estados Unidos y tratar de mantener un poco el pecho, ¿no?, de sus principios, ¿no? Bueno, vamos a aprovechar que vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos para continuar con esta interesante discusión sobre el tema del impacto de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en esta perspectiva actual. Bueno, queridos amigos, conversando con Kenneth acerca del impacto que ha tenido esta noticia, pues, de la visita de Obama a Cuba, yo quisiera agregar un elemento, digamos a decir, poético, ¿no?, para explicar de alguna manera esta realidad que confronta Cuba y que obviamente la obliga de alguna manera a manejarse en términos, digamos, más flexibles o de ampliar aún más la flexibilidad que debe tomar en cuenta el Estado cubano. En primer lugar, lo que decía la canción de Joan Manuel Serrat, que cuando el olor de la flor se le abre a la flor, se le olvida la flor. Es decir, cuando se abre la flor, el olor de la flor se le olvida la flor. Con ello quiero decir que la realidad cubana ha tenido una inicial propuesta de apertura y la cual no puede ser detenida por nada del mundo. Una vez que ya el ciudadano cubano comience a viajar, comience a encontrar, a tener una apertura hacia otros escenarios, en esa medida el proceso de democratización que le hace falta a la Cuba de los Castro de hoy en día, a la de Raúl, va a acrecentar. Ese proceso va a aumentar y va a permitir que el proceso de democratización sea indetenible. No como citan algunos, que no es posible, que Cuba va a manejar un esquema estilo chino en la que el poderío del partido con el ejército va a ser, desde el punto de vista político, va a ser muy grande, pero que desde el punto de vista económico va a haber una gran flexibilidad. Por lo menos esa es la primera impresión que hay. Por ello repito el argumento de justamente que ese proceso de acercamiento, de inclusión, como dijera el Papa cuando visitó Cuba en el año 97, 98, cuando dijo que el mundo se tiene que abrir a Cuba, pero Cuba tiene que abrirse al mundo. En este caso, yo creo que este proceso forzado, obligado, desde el punto de vista del pragmatismo, de todo lo que ustedes quieran, obliga de todas maneras y induce a que Cuba como sociedad se abra hacia un proceso de democratización como a un proceso inevitable. Por ello cité el ejemplo de la canción de Serrat, que cuando se abre la flor, el olor de la flor se le olvida la flor. ¿Qué piensas tú, Kenneth? Bueno, pienso que este proceso, justamente que ya ha transitado prácticamente 1 año y 3 meses, Obama intenta justamente con este viaje hacerlo irreversible. Es decir, tenemos ya en este año y 3 meses la apertura de embajadas, 2 veces que se han encontrado los presidentes en el marco de la Cumbre de las Américas de Panamá, en el marco de la agenda
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Tenemos además las exequias de Mandela antes, digamos, de que se anunciara lo que fue el proceso de acercamiento. Además tenemos la salida de Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, el inicio de lo que son la facilitación de los viajes, de las remesas. Claro. Entonces, Obama intenta hacer con este viaje que el proceso sea irreversible y consolidar lo que es el legado de la región. De todas maneras, hay que manejar escenarios, ¿no? Porque por un lado, específicamente Obama intenta, por supuesto, hacer que de esta manera suave, ¿no? Con estos instrumentos, intentar que Cuba se abra, pero siempre está el riesgo de que Cuba se convierta en una suerte de China en América Latina, como algunos han señalado. Sí. Es decir, hay un escenario positivo y hay un escenario negativo, y creo que esa es la perspectiva, hay que manejarse un poco en esos dos planos. Sí, tienes toda la razón, yo coincido contigo y además creo que hay una postura que apunta hacia eso. Sin embargo, yo insisto, yo soy más proclive a creer pues que justamente este proceso de acercamiento, nos guste o no nos guste, de Cuba con el mundo y con Estados Unidos particularmente, va a permitir que Cuba supere ese estadio, digamos, de poca democracia. Por el contrario, se va a producir un proceso abierto de democratización, porque el mundo no puede estar cerrado todo el tiempo, por alguna parte tiene que salir el aire, y en este caso Cuba, creo que con la visita de Obama concluye realmente un proceso que se instaló en Cuba y en los propios Estados Unidos desde el mismo momento en que se rompieron las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Baste citar el ejemplo del Che Guevara cuando estuvo en la conferencia de Punta del Este. Él tuvo como instrucciones pronunciar un discurso contra los Estados Unidos, pero por detrás de las cámaras, un proceso de entendimiento con la delegación norteamericana a la cual le obsequió tabaco, se estuvieron conversando. Lamentablemente la situación, la realidad política hizo pues que los tiempos se impusieran, los tiempos de ese talibanismo, de esa exclusión se impusieran, y la cuestión fue un poco más allá, la crisis de octubre, en fin, el endurecimiento de las relaciones de Estados Unidos frente a Cuba y de Cuba frente a los Estados Unidos impidieron que ese proceso culminara. Sin embargo, hubo un proceso y hubo una tendencia que se observó no solamente con la ley del ajuste cubano en 1964, sino luego con la apertura de las oficinas grandes, pues, por debajo de los Estados Unidos en Cuba y de Cuba en Washington, luego el proceso de entendimiento a nivel multilateral en algunos escenarios, y bueno, hasta el punto, pues, que comenzaron a darse incluso hasta juegos de pelota. Posteriormente vino lo que llamo, como tú citaste, es que el apretón de manos durante las exequias del finado presidente Mandela de Sudáfrica, y luego ese conjunto de ocasiones en las que ellos se han visto, tanto Obama como Raúl Castro, dándose un apretón de manos justamente en aras de encontrar, hasta que por fin en diciembre Obama sentenció y Raúl Castro en Cuba la apertura de las relaciones diplomáticas. Así es. Ahora hay que observar, creo yo, dos eventos puntuales que también van a ocurrir este año. En primer lugar, tenemos lo que va a ser el Congreso del Partido Comunista Cubano, que viene en abril. Ahí vamos a observar hasta qué punto Raúl Castro y todo lo que es la nomenclatura del Partido Comunista realmente está dispuesto a impulsar un proceso de apertura política que hasta ahorita no se ha visto. Es uno de los temas pendientes realmente en este acercamiento. Y en segundo lugar, en noviembre, ver quién gana en las elecciones en Estados Unidos. Sí. Si obviamente gana Hillary Clinton, nosotros tenemos allí un proceso en donde se puede mantener, ¿no?, lo que es ese acercamiento, pero si gana algún candidato republicano, pues el proceso pudiera verse entorpecido. Vamos a ver, pero vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos para continuar con esta interesante conversación. Bueno, Kenneth, estamos de nuevo aquí tratando el tema del impacto, pues, de la visita de Obama a Cuba. Tú dejaste en el aire algo que estaba prácticamente demostrando un cariz muy interesante. Quisiera que lo continuaras, por favor. Sí, bueno, es interesante ver además en el plano anecdótico que nos deja esta visita de Obama a Cuba, ¿no? Porque justamente en la pasada visita de un presidente de Estados Unidos, que referí al principio, la de Calvin Coolidge en 1928, dejó un par de anécdotas muy, muy interesantes. Desde
juerga que tomaron todos los periodistas y todo el séquito de Calvin Coolidge en plena época de prohibición del alcohol en Estados Unidos, hasta una anécdota muy particular con la primera dama de los Estados Unidos, que invitada al Palacio Presidencial, en los jardines del Palacio Presidencial, observó como un gallo copulaba insistentemente con una gallina y le preguntó a un peón si esto era todo el tiempo. Y el peón pues le dijo que sí. Entonces le dijo, dígaselo por favor a mi esposo. Y cuando el peón le refiere esto al presidente Coolidge, el presidente Coolidge le dice, ¿y es siempre con la misma gallina? Y le dice, no, señor presidente. Le dice, bueno, dígale eso a mi esposa. Bueno, eso te demuestra que la política está llena de verdades tan naturales como esa, ¿no? Ahora bien, el caso, fíjate que tiene que ver incluso con el impacto de estas propias relaciones y que de alguna manera ilustran eso que significare, pues, ese gran político inglés, Lord Palmerston, cuando hablaba que Inglaterra no tenía, Gran Bretaña no tenía ni amigos ni enemigos permanentes, sino que lo que tenía eran intereses permanentes y que por supuesto cada Estado, en este caso quiere concluir, que cada Estado tiene su interés y por los cuales defiende y por los cuales se esfuerza en el concepto de las relaciones internacionales. Esto nos trae entonces al hecho siguiente, que los Estados Unidos y Cuba, haciendo caso omiso a opiniones de sus aliados, particularmente en el caso de los cubanos, que están tan vinculados a Venezuela en estos últimos 16, 17 años, hicieron caso omiso a la opinión venezolana justamente para impulsar el proceso de relaciones con los Estados Unidos. De alguna manera, entonces, si Venezuela nunca se enteró, sino que se enteró por la boca del propio Raúl Castro, se puso en evidencia pues que allí lo que hubo fue lo que uno llamó en una ocasión cachos con sabor a guaguancó, porque Venezuela, después de estar casada con Cuba durante casi 17 años y no saber qué era lo que se proponía Raúl Castro, es una demostración pues que no había ni sinceridad, porque Cuba estaba manejando sus intereses en función justamente de su realidad y no en función de otro país como es el caso venezolano. Una lección de realismo político. Por supuesto. Y Obama lo mismo, por cuanto utilizó toda la discreción del caso para llevar a cabo ese proceso de entendimiento con Raúl Castro. No, y de hecho nosotros observamos cómo Cuba empieza todo ese proceso de entendimiento con lo que es Estados Unidos justo cuando muere Hugo Chávez, con lo cual lo que está haciendo Cuba es tratando de hacer una inversión de alianzas para buscar oxigenar su economía a sabiendas que la crisis política y económica que vive hoy por hoy Venezuela va a significar que no va a poder contar con este aliado en el futuro. O sea, toda una lección de realismo político que va mucho más allá de hermandades y solidaridades ideológicas. Así es. Y que pone en evidencia pues que la actual dirección durante estos 17 años del Estado venezolano en materia de política exterior y de relaciones internacionales ha sido una demostración de una orfandad y de un desconocimiento en general de los intríngulos que se producen en este mundo tan complicado como son las relaciones internacionales. Hoy en día Venezuela es un país aislado del mundo, en tanto que Cuba, que sufrió durante tantos años los avatares pues, de una situación, vamos a llamarla, de un bloqueo, de un aislamiento total de las relaciones internacionales, hoy en Cuba está presente incluso como un factor geopolítico de primera importancia, a pesar de su pequeña condición de estado, digamos, insular. Ha logrado moverse, ha logrado transitar un camino tortuoso y complejo, hasta el punto que ha sido sede hoy en día de los acuerdos de paz entre Colombia y la guerrilla, ha sido sede de un entendimiento entre el patriarca ortodoxo y el Santo Padre del Vaticano, el Padre Francesco, y en fin de cuentas es un escenario hoy en día que llama muchísimo la atención frente a otras realidades que dispone, como en el caso de Venezuela, de petróleo, de hierro, de ufanarse de tener los yacimientos más grandes de petróleo. Es un país que está huérfano de gerencia y digamos, de una dirección política acertada y asertiva. Y interesante además ver el escenario en los próximos años. Por ejemplo, si nosotros lográsemos observar qué ocurriría en la isla una vez que no estén los Castros en el poder. Se ha anunciado que en el 2018 parte Raúl Castro y va a estar la isla encabezada por el actual vicepresidente Miguel Díaz-Canel. Y por si esto se combina, por ejemplo, con una presidencia de Hillary Clinton, sería bien interesante observar
esta estrategia de Obama, esta aproximación en marcha, los resultados que esto pudiera generar. Obviamente que si este mismo, digamos, proceso se da con un Ted Cruz que ha señalado que definitivamente él no va a tolerar, va a tratar de revertir el acercamiento porque no va a tolerar una suerte de putinismo o chinización de lo que es Cuba, eso evidentemente nos daría una situación distinta. Por eso creo que es interesante ver un poco esta estrategia de Obama en marcha, darle un poco más de recorrido. Yo diría más que todo que hay también la posibilidad de no casarse con los absolutos. En el caso de Ted Cruz ha planteado ese planteamiento en términos muy absolutos. La realidad siempre es mucho más rica de lo que uno pretende, de lo que uno cree. Vamos a esperar que los acontecimientos decidan la suerte de lo que va a pasar en el mundo. Y esperamos que con esta visita de Obama a Cuba se selle definitivamente el fin de ese enfrentamiento que sacudió a la isla de Cuba durante 50 y tantos años y que la alejó por iniciativa propia del escenario hemisférico y mundial. Y Eloy, una cosa bien interesante que hay que enfatizar, ahora que se está dando el fenómeno Trump, y que Donald Trump encabeza hoy por hoy en la nominación del Partido Republicano, Donald Trump ha dicho que el acercamiento de Cuba está bien, sí, que puede favorecer los intereses económicos de Estados Unidos. Interesante que siendo un candidato que está punteando dentro del Partido Republicano, que siempre ha sido muy crítico del régimen de los Castro, Trump está en contra de lo que es la política tradicional del partido. Vamos a esperar la visita del 21 y 22 para poder concluir en otro análisis sobre el tema todo un tan evento importante, histórico. Exactamente, en Geopolítica 2.0. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Hasta la próxima oportunidad.